A la izquierda, ¿quién se va? A la salida, bueno, que es del ministro Dujovne de Hacienda, Nicolás Dujovne, y a su derecha, quien está viajando, está por reunirse con el presidente de la Nación, Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, que ocuparía su lugar. A ver, un cambio de gabinete, ha sido un honor servir a este gobierno, la carta de renuncia, después de tantas idas y vueltas, rumores y desmentidas, finalmente se confirma. Y estamos aquí con Sergio Chousa, que es economista, bueno, analizando esta salida de gabinete y los cambios que se pueden generar. Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por esperarnos y por estar aquí con nosotros. A ver, ¿cuánto margen tiene, no? Un nuevo ministro de Hacienda para generar cambios en este contexto tan complejo. Pocos entendiendo que los principales ámbitos de incumbencia de un ministro de Economía tienen que ver justamente con la macroeconomía. Y la verdad que eso implica una planificación y de alguna forma una sintonía fina que se implementa en el mediano y en el largo plazo, con 3 meses vista, con 4 meses vista, aparte en un contexto de aguda emergencia, porque hay que decirlo, la economía argentina transita una situación de emergencia desde octubre del año pasado que no amainó en lo más mínimo, de hecho en las últimas semanas se agudizó. Con lo cual, bueno, digo, puede ser un piloto de tormenta Hernán Lacunza y esperemos que cumpla bien sus funciones en ese marco, pero con un horizonte temporal realmente muy reducido. Sí, además con una visita del FMI que se posterga, con adelantos todavía del préstamo que están pendientes, la Argentina que necesita esos y todos los dólares que se puedan generar, una merma, una salida también, a ver, que algunos la consideran muy importante, otros no tanto, pero se fueron 4.000 millones en una semana, ¿no? Sí, vos mencionás, bueno, en términos de la sangría de dólares, además de estos 3.000 millones de la semana, vos tenés que ya se agotó la totalidad del último desembolso del Fondo Monetario, ¿no? Habían entrado un poco más de 5.000 millones en la última cuota que data de hace un mes, y ya se agotó la totalidad entre repago de deuda, pero sobre todo salida de depósitos y fuga de capitales, algo que es muy preocupante, y ahí, vinculando con la cuestión del Fondo Monetario, uno no puede dejar de vincular ambas cuestiones. La salida de Dujovne en el marco de un programa con el Fondo Monetario que está eclosionando de una baja de pulgar del Fondo Monetario respecto de el incumplimiento crónico y muy agudo de las pautas del acuerdo del préstamo stand-by, que la verdad que volaron por los aires. Me refiero a la hipótesis de tipo de cambio, a la hipótesis de inflación y también la posibilidad de que se incumplan incluso las metas monetarias y las metas fiscales. Bueno, Alberto Fernández ya lo dijo, hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Lo tiene que hacer el gobierno ya mismo, es una forma de ponerle un poco de certidumbre y de tranquilidad a lo que se presume por ahora, y digamos presume porque todavía las elecciones no se han jugado, una transición de mando. Sí, yo creo que podría ser una buena alternativa en el marco de entender que el acuerdo con el Fondo Monetario, que lamentablemente no pasó por el Congreso, no tuvo una amplitud de debate un poco más institucional, tiene que empezar a ser un acuerdo de Estado, ¿no? Entre el Estado argentino y el Fondo Monetario, y dejar de ser un préstamo del Fondo Monetario a un gobierno, que después de los sucesivos permisos, los sucesivos waivers que otorgó el Fondo Monetario en el marco de una afinidad ideológica muy evidente, ¿no? Porque todos fueron de darle permisos, darle concesiones al gobierno de Mauricio Macri en el marco de la campaña electoral. Eso se tiene que barajar y dar de nuevo y realmente tener una postura institucional entre un Estado y un organismo multilateral. Yo creo que en primera instancia es urgente que se renegocie el esquema de vencimientos. Es un grado de asfixia imposible de soportar para la economía argentina si se tienen que devolver 45.000 millones de dólares en solamente 3 años en solamente el horizonte de 2021 a 2023. Es imposible, no hay economía que lo aguante y menos la nuestra. Sergio, en estos últimos 2 minutos que nos quedan, te quiero llevar a las medidas que fueron anunciadas, estos alivios, ¿no? Estos paliativos para una situación tan compleja. ¿Crees que pueden ayudar? ¿Crees que la gente puede sentir o el impacto de la crisis última va a ser tan fuerte que no se va a notar? Son medidas desde ya de emergencia, son políticas que tienen cuestiones de implementación que deberían implicar una ventana temporal más importante. Digo, por ejemplo, la política de quita, de baja del componente impositivo del IVA para productos de la canasta básica. Bueno, para implementar eso de una forma correcta, con monitoreo sobre los canales de comercialización para que realmente la baja impositiva llegue al consumidor final, necesitas capacidades estatales bien arraigadas, digo, necesitas una Secretaría de Comercio sólida. No es algo para implementar en un periodo de tiempo tan reducido. Y por otro lado, hay cuestiones relativas a la sintonía fina. Me refiero a, vos si querés oficiar
negociar una transferencia de recursos para segmentos vulnerables que están transitando una situación de crisis alimentaria muy aguda. Podés hacerlo de otra forma, por ejemplo, con un mecanismo de devolución de este componente del 21% en los productos de la canasta básica. Y de esa forma garantizás que lleguen a las personas que más lo necesitan. Bueno, esta implementación la verdad es que está bastante tirada de los pelos, claro, y no pueden marcarse en otra cosa que, bueno, las urgencias y una política implementada a tontas y a locas en el marco de una eclosión macroeconómica muy aguda y muy severa. Clarísimo. Muchísimas gracias, Sergio, por estar aquí hoy.